Se suponía que sería una reunión pequeña, solo familia y algunos vecinos. Pero cuando entré al patio trasero de la casa en Coyoacán y vi 63 sillas plegables y un equipo de sonido, supe que alguien había hecho las cosas en grande. Las mesas estaban cubiertas con manteles color rosa pálido y había un arco de globos que formaba la frase «Te queremos, mamá». Pensé que era extraño que en medio de todo eso no me sintiera parte. Paloma me recibió con una sonrisa que parecía cansada en los bordes. «Qué bueno que viniste», dijo dándome un beso en la mejilla, como si fuera una anfitriona saludando a una invitada, no una hija, recibiendo a su madre. Traje flores, azucenas blancas. Las pasó a alguien más sin siquiera mirarlas. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Siempre me digo eso justo antes de que la vida me dé la razón. Su esposo, Oscar, estaba ajustando el soporte del micrófono mientras la lista de reproducción sonaba con versiones acústicas alegres. Su madre, Graciela, estaba cerca de la mesa de bebidas como reina en su corte. Todos reían un poco más fuerte de lo necesario ante lo que decía. Noté que la gente la seguía llamando mamá. Era casi el atardecer cuando Paloma golpeó su copa con un tenedor y pidió a todos que se acercaran. Me quedé atrás, cerca de la mesa del buffet, junto a un tío con el que no había hablado desde 2014. Ella tomó el micrófono con una naturalidad ensayada, haciendo ese pequeño encogimiento de hombros que le había visto desde la secundaria, cuando quería parecer que no se esforzaba. No planeaba decir nada, comenzó. Pero este año me ha recordado lo afortunada que soy. Se giró hacia Graciela, a quien ya se secaba una lágrima del rabillo del ojo. Esta es la mamá que siempre ha estado ahí, la que llega sin que se lo pidan, la que nunca me hace sentir culpable por necesitar ayuda. La gente aplaudió. Alguien gritó, «Te queremos, Graciela». Luego Paloma volvió a mirar a la multitud y rió, y en cuanto a la otra, sus ojos buscaron hasta que me encontraron. Nunca ha movido un dedo. El mundo no se detuvo. No hubo jadeos ni murmullos, solo silencio y luego alguien soltó una risita. No recuerdo qué sostenía, pero sí recuerdo que lo dejé en la mesa. No lloré, no hablé, no me moví por unos segundos eternos. Luego me alejé de la mesa, pasé por las sillas plegables, el carrito de postres, los accesorios para la cabina de fotos y salí por la puerta lateral. Nadie me siguió. El crujido de la grava bajo mis zapatillas resonó mientras cruzaba el camino de entrada. Mi coche parecía estar más lejos de lo que debería. Me subí, encendí el motor y me quedé ahí con las manos en el volante. El patio detrás de mí se iluminó con luces colgantes. La música volvió a sonar. Probablemente Paloma estaba abriendo los regalos. Me pregunté si encontraría el sobre que dejé bajo su plato. Una reservación en su restaurante favorito en Polanco. Puse el coche en reversa y salí lentamente pasando junto a 2 autos estacionados que reconocí como de familiares a los que había alimentado, alojado y ayudado en silencio durante años. Ninguno me miró cuando Paloma levantó su copa. Para cuando llegué al semáforo al final de su calle, ya había decidido no transferir el pago de la hipoteca que vencía el lunes. Manejé respetando el límite de velocidad todo el camino a casa. Seguía repitiéndolo en mi cabeza mientras manejaba a casa una y otra vez. No las palabras de Paloma, sino el silencio que las siguió. Ese silencio extraño que revuelve el estómago después de que ella dijo, «Nunca ha movido un dedo». Y luego, nada, ni de su padre que solía decirle a Paloma que tenía mis ojos y mi temple, ni de mi hermana Yolanda que estaba a menos de 1 metro de mí, con una copa de Chardonnay a medio llenar. Y no dijo absolutamente nada, ni siquiera de Oscar, que no tuvo problema en aceptar el cheque para la boda que escribí, pero al parecer no tuvo el valor de mirarme cuando su esposa me humilló. Todos se quedaron ahí parados. Algunos dieron sorbos a sus bebidas. Otros esbozaron sonrisas incómodas. Y luego la música volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que se quedó conmigo más que las palabras de Paloma. Podía fingir que Paloma solo estaba enojada, o descuidada, o intentando ser graciosa, pero los demás ni siquiera parpadearon, como si ya estuviera decidido.
como si fuera algo en lo que todos habían estado de acuerdo desde hace tiempo, y esa noche solo fue el momento en que se hizo público. Cuando llegué a casa, no encendí ninguna luz. Dejé los zapatos junto a la puerta y me senté en el borde del sofá, con las manos cruzadas todavía con la ropa de la fiesta. Mi chaqueta aún olía a humo de barbacoa y romero. Pensé que tal vez lloraría, pero no salió nada. Solo un vacío silencioso, de esos que se asientan cuando la verdad no es un golpe, sino algo lento y constante como una gotera que no notaste hasta que el suelo se deformó. En la cocina el refrigerador zumbaba. El reloj en la pared marcaba el tiempo suavemente. Podría haber llamado a alguien. A Yolanda tal vez. Preguntarle qué demonios había pasado. Pero, ¿para qué? Si no pudo encontrar su voz en ese momento, ¿qué podría ofrecerme ahora? En lugar de eso, abrí el cajón junto al refrigerador, el que guardaba los recibos. Transferencias bancarias, copias de pagos de colegiaturas, notas de cuando Paloma perdió su trabajo y necesitaba solo un pequeño empujón hasta el otoño. Pasé los dedos por los sobres de Manila aún etiquetados por año. Y así sucesivamente, cada uno lleno. Cada uno guardado en silencio mientras ellos seguían agradeciendo a otras personas en voz alta. Nunca pedí aplausos. Nunca necesité un desfile. Pero siempre asumí que cuando llegara el día, cuando todo se derrumbara, al menos recordarían quién sostuvo las paredes. Al parecer no. Esa noche no dormí mucho. Hice una cafetera a las 4 de la mañana solo para tener algo cálido que sostener. Para el amanecer, había entrado a 3 cuentas de Paloma y cancelé cada una a las que aún tenía acceso. Transferencia automática de la hipoteca cancelada. Tarjeta de gasolina cancelada. Cuenta conjunta de emergencia bloqueada. Y no envié ninguna advertencia. Pensé que si nadie me notó en la fiesta, tal vez notarían mi ausencia en el balance. A las 6:17 de la mañana llegó la primera llamada. Antes del brindis, antes del micrófono, y las risas antes de las palabras que se me clavaron bajo la piel, había un pequeño sobre blanco bajo un plato de porcelana. 3 semanas antes, había llamado para hacer la reservación. El lugar francés en Polanco del que Paloma siempre hablaba, pero nunca reservaba. Demasiado caro, decía. Tal vez algún día. Así que hice la reservación. Sábado a las 7 de la noche, mesa, en la esquina, menú de degustación incluido. No fue barato. Pero después de todos los años ayudando con préstamos estudiantiles, averías del coche despensas, el baby shower, pensé que un gesto sencillo diría más que cualquier palabra. No quería hacer un escándalo, así que llegué temprano. Saludé a los del catering. Encontré el plato donde se sentarían Paloma y Oscar. Deslicé el sobre debajo mientras nadie miraba. Sin nota. Sin alardes. Solo la confirmación impresa y una pequeña línea al final: te mereces disfrutar algo sin preocuparte por cómo. Incluso doblé la servilleta encima, prolija y centrada. Recuerdo estar junto a la estación de bebidas viéndola moverse entre los invitados, con ese vestido color limón, riendo con la familia de Oscar, asintiendo educadamente cuando alguien mencionaba su podcast. No miró la mesa ni una vez. Y cuando por fin se sentó, bueno, eso vino después. Después del brindis. Después de que me fui. No sé si alguna vez vio el sobre, o si alguien más limpió la mesa y lo tiró sin abrirlo. Pero sí sé, esto no puse mi nombre en él. No porque quisiera ser misteriosa. Porque pensé que ella sabría. Porque pensé que después de todos estos años reconocería la forma de algo hecho solo para ella. Pensé que el amor, incluso el silencioso, aún sería visto. Pero al parecer, el amor que no toma el micrófono o se publica en redes sociales simplemente se confunde con nada. A la mañana siguiente, mientras las llamadas perdidas se acumulaban, imaginé el sobre aún bajo el plato, o tal vez abierto y olvidado, el papel manchado, con aderezo de ensalada, la tinta corriendo en el mantel. Una parte de mí quería enojarse por eso, pero lo que realmente sentía era cansancio, porque ese sobre no era solo una cena, era un espejo,
un reflejo de cada tipo de amor que le había dado a Paloma, suave, silencioso, sin anunciar. Y como siempre se quedó bajo la superficie, intocado. Para cuando llegó la quinta llamada apagué el timbre y volví a abrir el cajón. Esta vez saqué el sobre marcado con 2018, el del año en que empezó a salir con Oscar. El año en que dijo, las cosas están apretadas ahora pero lo tenemos bajo control. El año en que pagué su tarjeta de crédito de todos modos. Dentro de esa carpeta estaba la confirmación bancaria del pago 35,000 pesos. La página siguiente, el mensaje de texto que me envió al día siguiente, corto y casual, gracias. Te pagaré cuando pueda. Nunca lo hizo, y yo nunca lo mencioné, porque creía que el amor no necesitaba recordatorios. Pero mientras sostenía ese papel en la mano, me di cuenta de que tal vez ahí fue donde me equivoqué. Tal vez el amor sí necesita recordatorios, especialmente cuando has entrenado a las personas para no mirar de cerca de dónde viene. La pantalla se iluminó de nuevo. Oscar. Dejé que sonara. Luego tomé la carpeta de 2021. Paloma nunca tuvo que pedir. La primera vez que ofrecí dinero tenía 19 años y había sobregirado su cuenta bancaria por 800 pesos. Me llamó llorando avergonzada diciendo que no me preocupara. Transferí 2,000 esa misma tarde. Ese mismo año se rompió una muela y se negó a ir a urgencias porque su plan dental universitario no lo cubría. Pagué 6,400 pesos directamente a la clínica y le envié un paquete con snacks suaves y el té de menta que le gustaba en la preparatoria. Luego vino el semestre en el extranjero que no estaba segura de poder pagar. La universidad cubrió la colegiatura. Yo cubrí todo lo demás, vuelos, alojamiento, comidas. Hasta la ayudé a renovar su pasaporte. Dijo que tomaría fotos y escribiría postales. Recibí una. Estaba en blanco, salvo por una carita sonriente y su nombre. Cuando regresó quiso mudarse a Guadalajara con unas amigas para probar la vida por su cuenta. Yo manejé el camión de mudanza, pagué la gasolina, dejé un juego completo de utensilios de cocina y un cheque para el primer mes de renta pegado en el refrigerador. Más tarde, cuando Oscar entró en escena, siempre estaban entre quincenas. Una vez me llamó desde el estacionamiento de una farmacia, casi llorando porque la compañía eléctrica les había advertido con cortar el servicio. Lo pagué antes de que terminara la frase. Hubo un momento en que el coche de Oscar necesitó una nueva transmisión. Dijo que lo resolverían, pero Paloma sonaba preocupada. Yo también pagué eso. Luego vino el año en que ambos tuvieron influenza, la misma semana que vencía la hipoteca. Envié despensa e hice el pago de la hipoteca con los mismos dedos que ahora dice que nunca moví. Guardé todos los recibos, no porque necesitara pruebas, sino porque me gustaba saber que los números eran reales, tangibles, rastreables, innegables. Había un ritmo en eso, un patrón silencioso. Paloma necesitaba. Yo daba. Ella agradecía a veces con un mensaje de voz apresurado, a veces con una foto de un latte y un emoji de corazón. Yo sonreía y seguía adelante. Nunca le recordé el total. Nunca lo usé como palanca. No quería que sintiera que nuestra relación venía con una cuenta. Pero ahora, mirando 15 años de papeles, me di cuenta sí había una cuenta. No porque yo quisiera. Porque había pagado por una versión del amor que nunca fue correspondida. Financié sus navidades, sus emergencias, su colchón nuevo, su internet cuando trabajaban desde casa. Compré pañales cuando dijo que se le olvidó lo rápido que se gastan. Pagué por un terapeuta de pareja cuando las cosas estaban tensas y la cuenta fue más de lo que esperaban. Incluso pagué por adelantado los impuestos prediales 2 veces, una después de que perdió un cliente, otra cuando Oscar estaba entre contratos. Ellos lo llamaban solo ayudar, me llamaban un regalo del cielo. Pero cuando las luces se encendieron en esa fiesta y las copas se alzaron y mi hija tomó el micrófono, nada de eso existía. Ni una mención, ni un gesto, ni siquiera una pausa. Nunca ha movido un dedo. Todavía lo escuchaba incluso ahora. Incluso mientras apilaba las carpetas cuidadosamente y cerraba el cajón. Esa frase había sido ensayada.
tal vez no en palabras, pero sí en años, en cómo hablaban de Graciela, en cómo empezaron a llamarme por mi nombre Clara en lugar de mamá, en cómo rara vez estaba en las fotos, rara vez me invitaban a algo más allá de las fiestas, siempre agradecida, pero nunca recordada. Me levanté, apagué la luz de la cocina y caminé al comedor. Mi teléfono vibró de nuevo, Óscar, luego Paloma, luego Óscar otra vez. Lo puse boca abajo y me senté en el sillón junto a la ventana. En ese momento supe que me quedaba una cosa por hacer. No se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de alejarme finalmente de un papel que nunca iba a ser reconocido. Así que abrí mi laptop e inicié sesión en la cuenta bancaria que había abierto para ellos en 2015. La que financiaba cada mes, la que pensaban que les pertenecía. No recuerdo haber salido en reversa del camino de entrada, solo que el cielo comenzaba a cambiar. Ese rosa crepuscular que parece suave desde lejos, pero se siente frío cuando estás en él. Las calles del fraccionamiento de Paloma en Coyoacán estaban bordeadas de fresnos bien espaciados y camionetas en entradas recién barridas. Un lugar al que les ayudé a mudarse cuando dijeron que necesitaban solo un pequeño empujón para empezar. Un lugar que ayudé a mantener cuando llegaron los despidos. Pasé por el pequeño parque donde una vez empujé a Paloma en un columpio. Tenía 4 años entonces. Lloró cuando la cadena le pellizcó los dedos y la cargué todo el camino a casa. No sonaba música. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo escuché el zumbido de las llantas en el pavimento y el viento contra el retrovisor del lado del conductor. En algún punto cerca del kilómetro 72, mi mandíbula se relajó. No por alivio, sino por reconocimiento. Había estado pagando por permanecer en sus vidas. No con sobornos, no con grandes gestos, sino con cada peso silencioso que hacía las cosas más fáciles. Con cada compra de despensa, cada fondo de emergencia, cada vez que intervenía antes de que tuvieran que admitir que no podían con algo. Y ahora me di cuenta de algo terrible. No solo lo esperaban, lo habían reescrito. No era la mujer que ayudaba, era la mujer que no hacía nada. Ese brindis no salió de la nada. Vino de una historia que se habían estado contando durante años, que las partes difíciles eran solo suyas y que todo lo demás simplemente se resolvía. Se resolvía porque yo lo hacía resolver. Cuando Paloma tenía 26 años y contrajo neumonía, manejé 3 horas para sentarme junto a su cama y hacer sopa en una cocina sin tablas de cortar limpias. Dormí en el sofá con mi abrigo aún puesto y me fui antes de que llegaran los padres de Óscar porque no quería estorbar. Cuando olvidaron mi cumpleaños 2 años seguidos, me dije que estaban ocupados. Cuando solo llamaban cuando algo se rompía o necesitaba reemplazo, me dije que no querían cargarme. Y cuando Paloma comenzó a referirse a Graciela como mamá frente a la gente, me dije que era solo por conveniencia. Pero la conveniencia no te borra frente a 63 personas. La conveniencia no alza una copa y entrega tu papel a alguien más. Eso requirió intención. Y ahora, manejando bajo el tramo de carretera donde siempre se corta la señal de radio, sentí algo extraño. No rabia, no dolor. Claridad. Ya no estaba invitada a esa historia. Me habían escrito fuera. Y yo, que Dios me ayude, había financiado la impresión. En la siguiente salida me detuve en una gasolinera. No necesitaba combustible, solo necesitaba estar quieta. Saqué mi teléfono. Inicié sesión en la cuenta compartida de servicios. Cancelé el autopago. Abrí la app de supermercado y eliminé mi tarjeta guardada. Luego, la grande la cuenta conjunta de emergencia que creé el año en que murió el tío de Óscar, y no podían pagar el viaje al funeral. Nunca puse mi nombre en los estados de cuenta. Ni siquiera sabían que aún estaba bajo mi usuario. La vacié. Transferí cada centavo a mi cuenta personal. Luego la cerré. La pantalla final preguntó si estaba segura. La miré durante 1 minuto completo. Luego presioné sí. El silencio en el coche ahora era diferente. No vacío, solo limpio. Encendí el motor y volví a la carretera.
Mi casa estaba a 2 horas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba hacia algo. A las 6:17 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Por la mañana había 42 llamadas perdidas. La primera llegó a las 6:17, justo como la alerta de saldo que recibí 2 minutos antes. Mi teléfono se iluminó de nuevo a las 6:19. Luego, a las 6:20. Llegaban en oleadas Paloma Oscar, la mamá de Oscar, un número que no reconocí. No contesté. Me senté en la mesa de la cocina con mi bata, las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. El teléfono seguía vibrando. La pantalla se encendió de nuevo. Esta vez era un mensaje. Paloma, cancelaste algo, luego otro. Oscar. El tour en barco fue rechazado. Problema con la tarjeta. Tomé un sorbo y miré por la ventana. El vecindario estaba tranquilo. El aspersor de alguien se encendió al otro lado de la calle. Para las 7:10, los mensajes ya no eran preguntas. Paloma. El Airbnb no nos deja entrar. Dijeron que el pago rebotó. ¿Qué está pasando, Oscar? La entrega de súper fue devuelta. ¿Cambiaste tu tarjeta? Casi me reí con la frase tu tarjeta. Habían olvidado que era mía, que yo la configuré. La pagué cada mes. Vi los totales subir y bajar con sus necesidades. No solo dependían de mí. Habían construido un estilo de vida sobre mi silencio. Puse la taza en la mesa y tomé el teléfono en el 11º timbrazo. Mamá dijo Paloma sin aliento. ¿Estás bien? Estoy bien. Hubo una pausa como si no esperara que sonara tan calmada. Te hemos estado buscando. Algo raro pasa con las cuentas. Nada raro, dije. Solo las desactivé. Tú. Que el barco, el Airbnb, el súper. Todo. Cancelé los pagos. Otra pausa. Podía escucharla tratando de descifrar qué debía decir. Pero, ¿por qué preguntó? Ni siquiera sabíamos que tenías acceso a esas cuentas. Ese es el punto, dije. ¿Cuál es? Me recargué en la silla. Te paraste frente a 63 personas y dijiste que nunca moví un dedo. Así que pensé que era hora de dejar de moverlos. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era baja, casi infantil. ¿Estás enojada? No. Entonces no entiendo. Lo sé, dije. Eso es parte del problema. La llamada terminó poco después. Sin gritos, sin llanto, solo confusión de su parte y certeza de la mía. A las 9:32 de la mañana llegó otra llamada, esta vez de Oscar. La dejé sonar. Luego revisé la app de Airbnb por curiosidad. La cancelación se había procesado a las 7:02 de la mañana. Su escapada de fin de semana ahora era solo una línea de texto rojo y una solicitud de reembolso que ya había rechazado. Actualicé la app de supermercado. Devuelto. Actualicé el panel de la tarjeta de crédito. Varios cargos fallidos, incluyendo un depósito para una cata de vinos y 2 boletos para un crucero guiado por la naturaleza. Eso era lo que pasaba con el trabajo silencioso. Cuando desaparecía todo tambaleaba. Se habían acostumbrado a que el suelo resistiera incluso cuando lo pisoteaban. Ahora se había ido. Y no estaba regodeándome. No había satisfacción en ello ni un momento triunfal. Solo quietud. Y por primera vez justicia. Para el mediodía, las llamadas se habían reducido. Para la 1 se detuvieron. Pero a las 4:08 de la tarde, recibí un nuevo mensaje de Paloma. Necesitamos hablar. Silencié la conversación. Luego caminé al comedor, me senté en el sofá y abrí una carpeta etiquetada 2022. Volvió a llamar esa noche. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego otra vez a la mañana siguiente. Contesté la segunda vez más por curiosidad. Mamá dijo suave y cuidadosa. ¿Podemos hablar? Te escucho. Dudó. Podía escuchar los pájaros fuera de su ventana. Un coche pasando a lo lejos. Siento que todo está fuera de control y ni siquiera sé por qué. ¿No lo sabes? Suspiró. Sé lo que dije. No lo dije con esa intención. Fue solo un momento. Estaba nerviosa, todos me miraban y no pensé. Esa parte te la creo, dije. No pensaste. Estaba intentando decir algo bonito sobre Graciela. No era sobre ti.
Se volvió sobre mí en el momento en que usaste la palabra otra. Silencio. Está bien, lo entiendo, pero fue solo una frase. No dije. Fue una frase que resumió 15 años de memoria selectiva. No respondió. Seguí. Si esa frase no fue nada, si solo fue un desliz, entonces, que una frase pague tu hipoteca, que cubra tu despensa, tu gasolina, tus impuestos, que sostenga el trabajo de medio tiempo que tomé los fines de semana para mandar dinero mientras fingía que era extra. Mamá, que esa frase se siente en la silla del dentista cuando no tenías seguro, que saque el coche de Oscar del taller, que firme tu contrato de renta y transfiera dinero cuando tu tarjeta fue rechazada. Que esa frase haga todo eso, porque al parecer nunca moví un dedo, no estaba gritando, mi voz no temblaba. Era lo más calmada que había sonado en días, tal vez en más tiempo. La respiración de Paloma se volvió superficial. La imaginé sentada en su sofá arrancando un hilo de su manga, como solía hacer cuando no quería admitir que estaba equivocada. Pudiste haber dicho algo esa noche, susurró. ¿A quién? Al salón que aplaudió, al esposo que miró a otro lado, a la hermana que rellenó su copa, exhaló. No sabía que te sentías así. No lo sabías porque nunca preguntaste. Asumiste que estaba bien cargando con todo porque nunca lo dejé caer. Solo pensé, no sé, que siempre estarías ahí. Y ahí estaba, la raíz de todo. No pensaban en mí como presente, solo asumían que siempre lo estaría. No respondí de inmediato. Miré la carpeta que había dejado abierta en la mesa, recibos del año en que Oscar perdió su trabajo y su seguro se cayó. Cubrí los medicamentos de Paloma todo ese verano sin decir una palabra. Creo que necesitamos un poco de espacio, dije. ¿Entonces me estás cortando? Me estoy alejando. Hay una diferencia. Eso no es justo, no dije. Lo que no es justo es pagar por permanecer invisible. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo. Luego, tomé la siguiente carpeta del montón y comencé a leer. No lo hice todo de una vez. Me di una mañana. Serví café. Abrí las cortinas. Me tomé mi tiempo. Primero fue la cuenta de entrega de supermercado. La tenía configurada con un inicio de sesión compartido, método de pago, guardado bajo mis iniciales. Cada semana salía un pedido fijo, pan, fruta, toallitas para bebé, detergente. Paloma nunca tenía que pensar en ello. Si alguna vez lo notó, nunca dijo nada. Abrí la app, entré a la configuración y eliminé mi tarjeta. Vi el saldo quedar en blanco. Borré todo el perfil. Luego fue la farmacia. 3 recetas en autorrelleno. Las pagaba con una cuenta de ahorros para salud que yo misma había fondeado cuando Oscar perdió su trabajo y su cobertura se cayó. Aún recuerdo el pánico en la voz de Paloma la noche que me lo contó. Está bien, dije entonces. Yo me encargo. Inicié sesión en el sistema y desactivé la tarjeta. Configuré que notificara al titular en caso de fallo de pago, que ellos recibieran la alerta esta vez. Seguí. La cuenta de emergencia que creé para ellos durante la pandemia temprana cerrada. Los servicios que cubría solo hasta que salieran adelante. Cerré sesión y eliminé mi autopago. La tarjeta de crédito que usaban solo para gasolina pero que de alguna forma acumulaba cargos de Spotify, Target y boletos para conciertos cancelada. Cada pantalla que aparecía con ¿estás segura? Sentía que hacía la pregunta equivocada. Claro que estaba segura. Había estado insegura durante años. Insegura de si me veían. Insegura de si importaba más allá de las cuentas que pagaba o los incendios que apagaba. Insegura de cuánto de mi valor estaba atado a lo silenciosamente que podía cargar el peso de otros. Pero esta claridad. Nunca había estado más segura. No le envié un mensaje a Paloma. No llamé. No porque quisiera ser mezquina, sino porque estaba cansada de traducir mi valor en transacciones. Si no podía reconocer lo que hacía mientras ocurría, tendría que sentirlo ahora que se detuvo. Inicié sesión en la última cuenta, el pago de la hipoteca, que había estado cubriendo en pagos parciales durante casi 3 años. Nunca eran pagos completos, solo lo suficiente para mantener el saldo manejable.
Suficiente para evitar notificaciones. Suficiente para evitar la vergüenza. Cancelé la cuenta vinculada y dejé una nota adhesiva en mi escritorio con la fecha terminado. 9:46 de la mañana. La miré un rato. Ese pequeño cuadrado de papel se sentía más pesado de lo que debería. No estaba enojada, ya no. La ira necesita esperanza para alimentarse, y yo no tenía esperanza. Lo que tenía era silencio y un pulso extrañamente constante. Para el mediodía mi bandeja de entrada comenzó a llenarse. Pago fallido. Método de pago rechazado. Error de acceso. Tarjeta eliminada. No los leí todos. Solo pasé de largo. Luego llegaron los mensajes. Primero, Oscar. ¿Cancelaste los pagos de servicios? ¿Puedes arreglar esto? No tenemos agua. Luego, Paloma. No sé qué pasa, pero todo se está cortando. No contesté. Solo me quedé junto a la ventana viendo el viento mover los árboles. Hacía mucho que algo se rompía y no saltaba a arreglarlo. Dejé mi teléfono en la encimera de la cocina y fui al comedor. Había una caja que no había abierto en años, cartas de Paloma cuando era pequeña. Dibujos, un poema que escribió en 6º grado sobre cómo yo era su casa segura. Pasé los dedos por el papel, pero no lloré. Solo lo puse de vuelta en la caja y cerré la tapa. Luego me senté y esperé el siguiente golpe. Lo que sigo recordando no son solo las palabras que dijo Paloma. Es el collage de fotos, envuelto en papel de seda blanco, atado con un listón dorado. Lo sostenía como si fuera un ramo de novia, con ambas manos bajo el marco, la voz ligeramente temblorosa, mientras decía: quise darle esto a la mujer que me ha mostrado lo que es el amor verdadero. Todos se inclinaron hacia adelante. Algunos aplaudieron antes de que se revelara el regalo. Se lo entregó a Graciela. Y cuando Graciela retiró el papel y levantó el marco, la gente murmuró como si fuera un bebé recién nacido. Había fotos de navidades, vacaciones, cenas de martes, selfies al azar en terrazas. Paloma y Graciela, Paloma y Oscar, Paloma, Oscar y Graciela, incluso una de Graciela y Oscar bailando lento en la boda. Ni una sola foto mía, ni siquiera una toma borrosa de fondo, ni siquiera el borde de mi hombro. Estaba detrás de la mesa observando desde una distancia cortés. Pero recuerdo haber escaneado el marco y pensado, tal vez estoy en la parte trasera. Como si de alguna manera pudiera haber existido en esa historia, pero no a la vista. Como si el amor pudiera esconderse en cartón y cinta doble cara. Después de dejar la fiesta, manejé en silencio, pero las imágenes seguían nítidas. El viaje a Puerto Vallarta que hicieron sin decirme. El brunch de cumpleaños que organizó Graciela y que descubrí por la foto de alguien más en Facebook. El fin de semana de cata de vinos que pagué cuando Paloma dijo: estamos muy cortos para hacer algo ahora. Y aún así no estaba ahí. Ni en sus historias, ni en sus fotos, ni en la narrativa que estaban construyendo, una enmarcada, sellada y entregada como verdad. El collage no era solo sentimental. Era una declaración. Decía esto es lo que importaba. Decía esto es quien estuvo presente. Y no necesitaba un pie de foto para excluirme. Lo hacía perfectamente con su selección. Más tarde, después de que los mensajes comenzaron a acumularse y las llamadas se redujeron, abrí mi propio cajón de fotos. No enmarcadas, no curadas, solo guardadas. Una foto de Paloma con su toga de graduación, el rímel corrido por las lágrimas. Había planchado su toga la noche anterior. Nunca me lo agradeció, pero después subió la foto con la leyenda: no lo hubiera logrado sin mi gente. La única persona etiquetada fue Oscar. Otra foto, su brazalete de hospital, después de que se rompió el tobillo. Manejé 5 horas ese día para llevarle sopa y ayudarla a bañarse. Estaba tan avergonzada que no me dejó publicar una foto, pero no tuvo problema en compartir la canasta de regalos que Graciela le envió una semana después. Tampoco estaba en esos momentos, no en los públicos, solo en las partes que no se fotografiaban bien. Cerré el cajón y caminé al closet del pasillo. Saqué una caja de zapatos donde guardaba cosas escritas a mano. Una tarjeta de cumpleaños que hizo en 8º grado.
Una nota que dejó en el refrigerador después de nuestra primera pelea seria. Perdón por ser grosera. Sigues siendo mi lugar seguro. Y me pregunté cuándo dejé de serlo. Cuándo me reemplazó no solo emocionalmente, sino de hecho. Cuando su versión de su vida ya no tenía espacio para la mujer que había pagado por sus aterrizajes suaves. Volví a guardar la caja en el estante, no por enojo, sino por una tranquila resolución. Si no estaba en el marco, ya no necesitaba sostener la pared donde colgaba. A la mañana siguiente, recibí una invitación a un calendario de Óscar. Asunto Hablemos. Ubicación Zoom. La rechacé sin comentarios y en cambio abrí la puerta principal. Paloma estaba ahí. Esperé hasta la medianoche. No porque fuera estratégico, sino porque necesitaba que el día pasara antes de hacerlo. El golpe de Paloma esa mañana no duró mucho. Ni siquiera tocó el timbre. Solo estuvo ahí, luego se fue. La observé desde el pasillo, con la respiración baja y quieta, como si pudiera escuchar la decepción que cargaba en el pecho. Los mensajes llegaron después. Óscar intentando ser la voz de la razón. Todos deberíamos sentarnos a hablar. Así no funcionan las familias. Nosotros también estamos sufriendo, pero lo que llamaban dolor era en realidad incomodidad. Así que a las 11:48 de la noche me senté en mi sofá, abrí mi laptop y entré a la carpeta etiquetada Pruebas, no usar. No la había nombrado para este momento. La nombré por instinto hace meses cuando Paloma mencionó refinanciar su hipoteca y preguntó si podía mandar solo la ayuda de siempre. Adentro había años de capturas de pantalla, transferencias bancarias con fechas y cantidades, recibos de apps de pago con notas como solo hasta el viernes o la última lo prometo, cheques escritos y escaneados para cuentas de una casa donde no vivía, sin comentarios, sin sarcasmo, sin frases pasivo-agresivas, solo números crudos. Había confirmaciones de pago por despensa 212.400 pesos. Cuentas de servicios 357.600 pesos. Aportaciones a la hipoteca 486.000 pesos. Gastos médicos 7.800 pesos. Reparaciones de emergencia 68.500 pesos. Saldo de colegiatura para un curso que Paloma nunca terminó 179.500 pesos. Pago de tarjeta de crédito durante su invierno difícil, 18.100 pesos. Un depósito para un viaje familiar cancelado al que ni siquiera planeaba ir, 23.000 pesos. El gran total 1.472.900 pesos. No etiqueté a nadie. No escribí una leyenda. Ni siquiera puse mi nombre. Lo publiqué en mi página personal configurada como pública. La frase más poderosa que nunca había dicho siempre estuvo enterrada en signos de pesos. Cerré la laptop, apagué la luz y me fui a la cama. Para las 6:30 de la mañana, la publicación original de Paloma sobre la familia Lo es todo de la fiesta había desaparecido. También la que Graciela compartió más tarde esa noche, una foto grupal sonriente de todos, con copas de vino bajo el arco de globos. Para las 9, 3 parientes más habían eliminado sus comentarios en silencio. Un primo me envió un mensaje privado con una sola palabra, caray. Y luego vino la onda expansiva. Mi tía Yolanda me escribió. No tenía idea. Siempre has sido tan callada al respecto. Mi primo Javier envió. Eso es una locura. Yo también los cortaría. De Paloma nada. Hasta las 2:17 de la tarde. Paloma, necesitamos hablar. No respondí, porque no publiqué para iniciar una conversación. Publiqué para terminar con un mito. La idea de que no había hecho nada. La historia de que era la madre ausente. La narrativa de que la bondad solo es real cuando es ruidosa, curada, fotografiada. Esa noche preparé cena para una. Me serví una copa de vino. No brindé por nadie. No necesitaba hacerlo. Los números hablaban por sí mismos. Y el silencio que siguió fue lo más honesto que había escuchado de ese lado de la familia. 2 días después mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Óscar. Era Paloma. Y no estaba llamando desde casa.
No esperaba silencio. No un silencio total, al menos. Sabía que una familia como la nuestra no podía mantener nada privado, ni un colapso, ni una reconciliación, ni una cifra con 5 ceros. Pero tampoco esperaba lo que vino en su lugar. Al principio fueron solo unos pocos comentarios. Los habría pasado por alto si no hubieran estado bajo una foto de Paloma Graciela y Óscar en la fiesta. Siempre fue fría, escribió alguien. Otro. Nunca la vi realmente involucrada con la familia. Y luego, no todos están hechos para ser madres. Miré la pantalla por mucho tiempo. Lo peor no era lo que decían. Era lo despreocupadamente que lo decían. Como si fuera algo asumido. Como si todo el salón hubiera sentido y alguien simplemente hubiera tomado notas después de la reunión. Hice clic en un nombre a alguien del lado de Óscar, una mujer a la que había visto 2 veces como mucho. Su comentario tenía 3, me gusta. Hice clic en otro. Graciela le había dado me gusta, la misma mujer que lloró cuando Paloma le entregó ese marco de fotos. La mujer a la que envié notas de agradecimiento después de cada festividad compartida. La que llevé al aeropuerto cuando tuvo una escala y nadie más estaba libre. No era siquiera el comentario en sí. Era el acuerdo silencioso. El acuerdo de que yo era menos. El acuerdo de que lo que había hecho décadas de eso era invisible. Y de repente, el 1.472.900 pesos no eran la parte dolorosa. Era el espacio que ocupaba en sus historias. O más bien, el que no ocupaba. No respondí. No escribí un seguimiento. No me defendí. Pero sí hice una cosa. Regresé a la sección de comentarios de la publicación original de la fiesta, la que Paloma eliminó después de que subí la mía. Recordaba la mayoría. Qué bueno que has tenido a alguien como Graciela. Todas merecen una figura materna como esta. Siempre lo has hecho todo tú sola. Ese último en particular lo recordaba. Siempre lo has hecho todo tú sola. No estaba destinado a ser un insulto, era un elogio. Pero en ese momento dolió más que cualquier otra cosa. Porque yo había ayudado, siempre había ayudado. Pero lo hice de una manera que les permitió fingir que no me necesitaban. No solo me mantuve callada, los entrené para olvidarme. Así que cuando hicieron el collage no me recortaron. Nunca había estado ahí para empezar. Esa tarde recibí un mensaje directo de mi prima Marisol. Escribió, «Estás bien 2 palabras», pero rompieron algo en mí. Porque Marisol nunca fue cercana a Paloma. Nunca fue parte del círculo íntimo, nunca fue invitada a las cenas navideñas con pijamas a juego. Ella también había sido olvidada de una manera diferente, y de alguna forma aún me vio. Respondí, «Estoy mejor de lo que he estado en años». Ella contestó, «Avísame si quieres hablar, o gritar». No grité, ni siquiera desahogué. Pero cerré la app, salí y me senté en el porche, y respiré. No profundo, no dramático, solo lleno, como si no estuviera conteniendo nada, como si no tuviera que explicar por qué existía. Al día siguiente recibí una notificación de que la página de Facebook de Óscar había sido desactivada. Y Paloma publicó una cita sobre reconstruir desde cero, sin foto, sin leyenda, solo eso. No le di me gusta, no comenté, pero lo vi. Y también vi la marca de tiempo. Lo había publicado desde otra ciudad. Tocó el timbre 2 veces como solía hacerlo en la preparatoria, cuando olvidaba sus llaves y no quería despertar a los vecinos. Abrí la puerta, pero no de par en par. No esperó permiso. Solo entró con los hombros encorvados, los ojos rojos y vidriosos, una bolsa de supermercado arrugada colgando de una mano. No dije nada. Ella tampoco. Caminó a la cocina, puso la bolsa en la encimera como si significara algo. Adentro había 3 paquetes de ramen de marca genérica, un rollo de papel de cocina y 2 cajas de pañuelos que parecían aplastadas al fondo de un carrito. No levantó la mirada cuando habló. Dijeron que tengo que conseguir un trabajo. Saqué una silla y me senté. Ella se quedó de pie con los brazos cruzados, balanceándose ligeramente sobre las puntas de los pies. Digo, técnicamente tenía uno, dijo como si aún lo estuviera discutiendo con alguien más. El podcast genera dinero, no mucho.
pero dijeron que ya no es suficiente, que tengo que contribuir. Lo dijo como si fuera un insulto, como si alguien la hubiera acusado de algo indebido. No la interrumpí. Dijeron que todo se está acumulando, que los servicios están atrasados y la hipoteca necesita ponerse al corriente o nos cobrarán multas. Papá, el papá de Óscar, dijo que no va a cubrir lo que no es su responsabilidad. Entonces se sentó por fin. Miró alrededor como si no hubiera estado ahí en años, como si las paredes la recordaran mejor que ella a ellas. Dijeron que tú eras la que hacía que todo funcionara. Su voz se quebró en la última palabra. Y aún así, no dije nada, porque no estaba segura de por quién lloraba, por mí o por ella misma. Se limpió la cara con la manga. No con los pañuelos, solo con la manga. No pensé que esto pasaría, dijo. Pensé que las cosas se ajustarían, como que tal vez estaría apretado un tiempo, pero luego lo resolveríamos. Crucé las manos en mi regazo. No nos advertiste, añadió más bajo ahora. ¿Te refieres a después del brindis?, dije. Parpadeó. No lo dije en serio, pero lo dijiste. Miró a otro lado. Me levanté, fui al fregadero, serví un vaso de agua. Lo puse frente a ella. Lo miró como si no supiera qué hacer con él. No sabía que mamá iba a decir eso, dijo. Sobre mí siendo la verdadera mamá. No lo planeé, solo pasó. Y no lo detuviste. Me tomó por sorpresa. No dije, ¿te gustó? La habitación se quedó muy quieta. Dejó de moverse su mano congelada a medio camino hacia el rollo de papel. No dijiste nada porque querías creerlo, dije. Porque se sentía bien. Porque era más fácil que reconocer a la mujer que ha mantenido tu vida cosida en silencio. No discutió. Eso me sorprendió más que nada. Necesitan ayuda, dijo finalmente. Entonces ayúdalos. Tragó saliva. No puedo pagar todo. La miré entonces, realmente la miré. Su cabello estaba recogido con una liga desgastada. Su ropa estaba limpia pero arrugada. El esmalte de sus uñas estaba descascarado en los bordes. No estaba comiendo. No estaba durmiendo. Se estaba desmoronando. Esfuérzate más, dije. Me miró, como si quisiera decir algo más, tal vez suplicar, tal vez explotar, pero no salió nada. Tomó la bolsa, metió el papel de cocina bajo un brazo y caminó hacia la puerta. No la seguí. No dije adiós. Solo esperé hasta que escuché la puerta cerrarse. Luego apagué la luz de la cocina y me senté sola en la oscuridad. La siguiente vez que la vi, no estaba sola. Los vi a través de las persianas antes de que tocaran. Paloma, Óscar y sus suegros hombro con hombro en mi escalón frontal como un retrato familiar que nadie quería tomar. No tocaron al principio. Solo estuvieron ahí quietos y rígidos como si tal vez abriría la puerta por instinto, pero no lo hice. Cuando Óscar finalmente levantó la mano y dio 2 golpes educados, me tomé mi tiempo. Caminé despacio hacia la puerta, me limpié las manos en un trapo, aunque no estaban mojadas. Abrí la puerta principal, pero dejé la de malla cerrada. Nos miramos a través de la red. «Hola, mamá», dijo Paloma con la voz demasiado cuidadosa. «Hola». Óscar dio una media sonrisa. No llegó a sus ojos. Sus padres se quedaron callados. «¿Podemos pasar?», preguntó. No dije. Una pausa. No larga, pero suficiente. «Solo queríamos hablar», dijo Paloma. «¿Estamos hablando?» Sus hombros se tensaron. Óscar miró la alfombra de bienvenida como si tuviera respuestas. Su suegra Teresa carraspeó. No queríamos que las cosas se complicaran. Incliné la cabeza. «¿Te refieres a después de la fiesta donde me borraron frente a 63 personas?» Paloma hizo una mueca. No se suponía que fuera así, pero lo fue. Óscar dio un paso adelante. «Entendemos que estás molesta». Me recargué en el marco de la puerta. «¿De verdad?» Nadie respondió. Desvié la mirada hacia Teresa. «Tú diste me gusta al comentario», parpadeó. «¿Qué comentario? El que decía que siempre he sido fría, que no estaba realmente involucrada. Le pusiste me gusta». Abrió la boca pero no salió nada. «Nunca he sido ruidosa», dije. «Nunca publiqué mis sacrificios, nunca pedí aplausos, pero tampoco pedí que me reescribieran».
Estamos aquí ahora, dijo Paloma con la voz temblorosa. Queremos arreglarlo. ¿Por qué ahora? Porque las cosas están difíciles, admitió. Y me doy cuenta de que te tratamos injustamente. Asentí lentamente. Y la hipoteca, Oscar se tensó. No estamos aquí por eso. No. Entonces, que les cortaran la luz la semana pasada no tiene nada que ver. O el cheque rebotado para el pago del coche, o los correos del arrendador. Paloma se sonrojó. Sus ojos brillaron. No vinimos a pedir dinero. Bien dije, porque no hay. Se estremeció con eso. No porque lo creyera, sino porque no quería que fuera cierto. Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo cada uno lo manejaba diferente. Oscar cambiaba el peso de un pie a otro. Teresa jugueteaba con la correa de su bolso. Paloma solo estaba quieta tratando de encontrar una versión de mí que reconociera detrás de la malla. No estoy enojada, dije. ¡Ya no! Oscar levantó las cejas. Entonces, ¿por qué? Porque terminé, dije. Hay una diferencia. Paloma se acercó, una mano flotando cerca de la manija de la malla, como por memoria muscular. Por favor, estamos intentando. Casi abrí entonces. Casi. Pero intentar llegó tarde. Intentar llegó después del brindis, después del silencio, después del hilo de Facebook y el tour en barco cancelado, y los meses siendo el banco privado de todos, pero la madre pública de nadie. Así que me quedé donde estaba. Lo resolverán, dije. De la misma manera que yo tuve que hacerlo. Parecía que quería llorar, pero no lo hizo. Oscar se giró. Teresa no me miró a los ojos. Y así el porche quedó vacío de nuevo, excepto por mí. Y la puerta que nunca abrí. Volvieron 2 días después. Esta vez solo Paloma y su padre. Sin Oscar, sin Teresa, no tocaron. Esperaron junto al buzón hasta que salí a regar el romero. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Consideré la manguera en mi mano. La apagué. La dejé en el suelo. Estamos hablando, dije. Paloma no habló primero esta vez. Sus hombros estaban encorvados como si quisiera desaparecer en la grava. Su padre carraspeó. No queríamos que nada de esto se saliera de control. No se salió de control, dije. Salió de las sombras. Se movió, cruzó los brazos. Nunca nos pediste ayuda. Eso me hizo pausar. No, dije lentamente. No lo hice. Paloma levantó la mirada. Exacto, pero ustedes me dejaron ayudar, dije. Me dejaron pagar, año tras año. Y nunca, ni una vez dijeron, no tienes que hacerlo. Miró a otro lado, como hacen las personas cuando las confrontas con suavidad en lugar de rabia. Pesa más de alguna forma. Hice lo que había que hacer, continué. Porque cada vez que me apartaba algo se desmoronaba. La renta de Paloma, su tejado, una renovación de placas que le habría costado su licencia. Así que llené las grietas, silenciosamente. No pedían, pero nunca rechazaban. Solo contaban con ello. No me di cuenta de que sumaba tanto, dijo. Porque no miraste, respondí. No querías. Abrió la boca, la cerró. Se frotó la nuca. No intentábamos usarte, dijo. Pero lo hicieron. Parpadeó. Eso no es justo, no dije. Lo que no es justo es ser borrada por personas que mantuve a flote. Lo que no es justo es que me digan que nunca moví un dedo cuando mis manos siempre estuvieron llenas. El viento se levantó un poco. Paloma se frotó los brazos como si de repente notara el frío. Su padre suspiró. Pensé que estabas bien. Siempre parecías estarlo. Lo estaba, dije. Pero eso no lo hace gratis. Nunca nos dijiste que era demasiado. Y ustedes nunca preguntaron. El silencio se extendió de nuevo. Vi una ardilla cruzar la banqueta. Paloma la siguió con la mirada como si le diera algo en qué enfocarse. No pensé que te dolería tanto, dijo finalmente. El brindis. No pensé. Ese fue el problema, dije. No pensaste. Solo dejaste que te entregaran el micrófono y los aplausos, y no te detuviste a pensar a quién estabas pisando para conseguirlos. Tragó saliva. No intentaba lastimarte. No intentabas no hacerlo. Asintió lentamente. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto?, preguntó su padre. No hoy, dije. Hoy solo voy a regar el romero. Parecía que quería decir más, pero no lo hizo.
Paloma metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó algo, un sobre. No lo tomé. No estoy pidiendo ayuda, dijo. Es solo un recibo. Pagué la factura del teléfono este mes. Y la del agua. Pensé que debías saberlo. Asentí. No era alabanza. No era permiso. Solo reconocimiento. Se fueron después de eso. Sin promesas. Sin abrazos. Solo pasos en la grava y una puerta de coche cerrándose. Y me quedé ahí con los dedos aún húmedos, la manguera enrollada a mis pies, el romero meciéndose detrás de mí como si entendiera. Fue por el primer mes en 15 años que no pagué una sola factura por ellos. La noticia no vino de ellos, por supuesto que no. Vino de Elvira, la vecina de enfrente, que aún me envía tarjetas de Navidad con brillantina que se desprende por todos lados. Llamó una tarde mientras doblaba ropa y dijo: «No lo oíste de mí, pero hay un letrero de «Se vende» afuera». No pregunté de qué casa. No necesitaba hacerlo. Eso fue rápido, dije. La pusieron en venta hace 3 días. Una camioneta de mudanza llegó esta mañana. Parecía un caos, cajas apiladas como torres de Jenga Oscar dando órdenes. Paloma solo parada ahí. Le agradecí, inventé una excusa sobre necesitar sacar algo del horno y colgué. No había horno, solo silencio. Me senté en el sofá y miré la esquina del techo, que nunca me molesté en repintar después de la última gotera. 9 años. 9 años manteniendo ese tejado sin que se derrumbara, transfiriendo dinero el 5 para que la hipoteca se liquidara el 6. Pagando reemplazos sorpresa de electrodomésticos, cuotas de la asociación de vecinos, la vez que decidieron repintar y se quedaron sin presupuesto a la mitad del estimado. Mantuve esa casa viva. Y nadie me dijo que la estaban dejando ir. No lloré. No grité. Ni siquiera me sorprendí. Solo dejé que el pensamiento se asentara como polvo en la repisa. Nunca fue realmente mía para perderla. Tal vez ese fue el problema. Todo este tiempo mantuve las cosas funcionando pensando que el esfuerzo me ganaba un lugar. Pensando que sostener una estructura me daba un espacio dentro de ella. Pero el dinero no compra un lugar en sus recuerdos. No compra gratitud. Solo compra tiempo. Y el mío se acabó. Una semana después pasé por la casa. No a propósito. Las carreteras secundarias eran más rápidas que la autopista ese día. Eso me dije. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Las contraventanas necesitaban pintura. El césped estaba quemado en los bordes. No había coches en la entrada. Un letrero rojo brillante de vendida colgaba torcido en el frente. Habían tomado lo que podían y se habían ido. Me pregunté si los nuevos dueños sabían la historia detrás de esas paredes. Si podían sentir el eco de cada sacrificio silencioso aún cosido en los muros. Probablemente no. Probablemente solo vieron los metros cuadrados, el patio cercado, el sistema de aire acondicionado recién reparado, otra contribución silenciosa que hice después de que el viejo se descompuso. Probablemente pensaron que era solo una casa. Tal vez ahora lo era. Estacioné a una cuadra y me quedé ahí con el motor apagado, viendo las ventanas reflejar la luz de la tarde. Durante años, esa casa había sido una prueba. De que ya no estoy segura. Amor, deber, desesperación. Tal vez las 3. Ahora era de alguien más. Ese capítulo cerrado sin mi firma. Y aún así, una parte de mí se sentía más ligera. No amargada, ni siquiera triste. Solo terminada. No llamaron para despedirse. No enviaron una foto. No preguntaron si quería recorrerla una última vez. Pero ya lo había hecho. Cada paso que di en esa casa fue para mantenerla viva, no para reclamarla. Y por primera vez me di cuenta de que no la quería de vuelta. No quería ser necesitada nunca más. Quería ser recordada. Pero incluso si nunca lo decían, este silencio era una especie de respuesta. La casa estaba vendida. Las cuentas estaban cerradas. Y yo era libre. Encendí el coche. Tomé el camino largo a casa. Dejé que la carretera se curvara ampliamente alrededor de todo lo que solía creer que debía. Al principio me dije que fue solo un desliz, un reflejo, tal vez incluso nervios.
pero la quinta vez que lo hizo frente a sus amigas supe que no. Paloma sonreía al otro lado de la mesa. Alcanzaba su copa de vino y decía: «Mamá, ¿probaste el dip de alcachofa?». Su mano rozando el brazo de Teresa, la madre de su esposo. La de las perlas discretas y la postura perfecta, que reía como si siempre estuviera a punto de brindar. Luego me miraba solo un instante y decía: «Clara, ¿me pasas el pan?». El título que había llevado por 31 años reducido a un nombre que se sentía como un felpudo. Nadie se inmutó. Nadie la corrigió. Ni siquiera yo. Solía pensar que la palabra mamá tenía peso, que venía envuelta en décadas de rodillas raspadas, ensayos nocturnos, y asegurarme de que el disfraz de Halloween se viera exactamente como en la foto, que era sagrada, ganada. Resulta que era solo una marca, una que ella estaba dispuesta a reasignar. Recuerdo la primera vez que lo dijo mamá a alguien más. Fue en la cena de compromiso, una reunión modesta en un bistró local. Servilletas de lino, luces de hadas, justo suficiente, rocé para mantener a todos de buen humor. Estaba ayudándola a abrochar el cierre de su collar en el espejo del baño, y dijo casi de pasada: «Qué suerte tengo de tener 2 mamás ahora». Sonreí. En ese entonces le creí, pero en algún punto entre la boda, las catas de vino y los baby showers, que no me invitaron a planear el equilibrio, cambió. Teresa horneaba galletas con ella los fines de semana. Iban juntas a buscar antigüedades. Ayudó a decorar el cuarto del bebé. Y yo pagué las cuentas de la tarjeta de crédito, el seguro médico, la brecha de la licencia de maternidad que no había presupuestado. Vi desde lejos cómo Teresa publicaba selfies con Paloma sosteniendo tazas pintadas a mano que decían «Mejor mamá del mundo» y «Pez familia elegida». Nunca dije nada. Ni cuando olvidó enviarme flores para el Día de las Madres. Ni cuando dejó mi nombre fuera del anuncio del nacimiento. Ni cuando comenzó a presentarme como Clara, mi madre biológica. Biológica, como si hubiera sido una condición médica, no una madre. Aún así lo intenté. Cuando llamó para decir que el bebé necesitaba una cuna nueva, la pedí. Cuando dijo que el asiento del coche fue retirado del mercado, transferí dinero antes de que terminara la frase. Firmé cada tarjeta de cumpleaños con cariño, mamá. Nunca me corrigió, pero nunca lo usó de vuelta. Hasta que un día paré. Dejé de firmar tarjetas, dejé de transferir dinero, dejé de fingir que aún estaba compitiendo por un título que había perdido hace tiempo. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. No se acercó. Teresa tampoco. Me pregunté si la palabra alguna vez le pesó, si alguna vez se le atascó en la garganta como a mí, si alguna vez notó cómo solía llamarme mamita cuando era pequeña, o cómo se aferraba a mi mano el primer día de clases con miedo de soltarme. Pero el pasado no compite bien con los bronches curados y los delantales a juego. Así que la dejé quedárselo. El título. La historia reescrita. Que lo regalara como recuerdo de fiesta a la mujer que llegó tarde, pero se quedó lo suficiente para sonreír en las fotos. Ya no quería el título. No si tenía que rogar por él. No si tenía que comprarlo. Porque la verdad es que hay cosas que le di que no necesitan nombrarse. Años. Estabilidad. El tipo de amor que no está de moda pero se mantiene firme. Y si eso nunca me hizo mamá a sus ojos, tal vez nunca estuvo mirando. Tal vez no quería. Y tal vez ahora yo tampoco. Caminé al cajón, saqué la última tarjeta sin abrir que me envió. Decía para Clara. La puse sin abrir en la caja, donde ahora guardo recibos antiguos y avisos finales. Y cerré la tapa. No había abierto una cuenta bancaria nueva en años. La última vez fue cuando Paloma entró a la universidad. Recuerdo estar sentada en una silla de plástico rígida en la sucursal, abriendo una cuenta conjunta para que no sobregirara de nuevo. Lloró por teléfono la semana anterior, con la voz en pánico porque su cheque de renta había rebotado. Le dije que estaba bien, que esas cosas pasan, que yo lo cubría. Y lo hice, una y otra vez. Hasta que no lo hice. Esta vez, la mujer detrás del mostrador preguntó, ¿será una cuenta conjunta o individual? Solo para mí, dije.
Sonrió. Cuenta de cheques personal no dije. Llámalo, empezar de nuevo. Rió educadamente. Yo lo dije en serio. El primer depósito fue de 5,000 pesos, no para despensa, no para la notificación vencida de nadie, no para el seguro del coche de Oscar, ni la cena de cumpleaños de Teresa, ni un regalo de baby shower olvidamos planear. Era para mí, para un viaje que aún no le había contado a nadie. San Miguel de Allende. Nunca había ido, pero había visto fotos, muros de adobe bañados por el sol, joyería turquesa, en puestos callejeros, cielos amplios que no se disculpaban por el espacio que ocupaban. No fue impulsivo. Había estado investigando durante semanas, mirando vuelos, casas de huéspedes, caminatas de arte local. Un retiro de acuarela de 3 días me llamó la atención. No había pintado desde que Paloma tenía 10 años y cedí la habitación libre para sus clases de música. Recordaba el olor de los pinceles viejos, el peso del silencio. Quería eso de nuevo. Nadie sabía de la nueva cuenta, ni Paloma, ni mi hermana, ni siquiera Marisol. Esta era mía. El segundo depósito llegó una semana después, 2,000 pesos que ahorré al cancelar una suscripción de caja que ya ni me gustaba. Luego, 750 pesos por vender un juego de té vintage en línea. Lentamente, el número creció. Y con él, algo más también. No exactamente alegría. Algo más tranquilo. Como reclamar un asiento en tu propia mesa. No le dije a Paloma cuando llamó preguntando si sabía de algún lugar barato para ropa de toddler. Escuché, asentí donde era necesario, pero no ofrecí. No dije, ponlo en mi tarjeta o te mando algo la próxima semana. Dije, eso está complicado, y dejé que el silencio sostuviera. No le gustó. Lo escuché en el adiós cortante, pero no discutió, porque había dejado de darle un escenario, y más importante, había dejado de construirle el suelo. Solía pensar que dar me hacía buena. Ahora pienso que dar sin límites solo me hacía invisible. Y San Miguel ahí era donde planeaba ser vista de nuevo. No por una multitud, por mí misma. Sentarme bajo un cielo que no me pidiera nada. Pintar sin preguntarme si era lo suficientemente buena. Escribir mi nombre en el libro de visitas de una vida que había pospuesto demasiadas veces. Abrí una pestaña del navegador esa noche. Reservé un vuelo de ida. La cuenta lo cubrió. Y aún quedaba dinero. No mucho, pero suficiente. Suficiente para recordarme podía empezar de nuevo. No desde el arrepentimiento, sino desde la liberación. Dejé el correo de confirmación abierto en la pantalla. Lo miré un rato. Y no sentí miedo. Me sentí real. Esa noche no soñé con el pasado. Soñé con aire del desierto, tierra roja y un cielo lo suficientemente grande para sostener mi nombre. Y por la mañana empacé una maleta, no para ellos, para mí. Los duraznos estaban demasiado maduros esa mañana. Podía olerlos antes de llegar al puesto, dulces y magullados, como el verano rindiéndose demasiado pronto. Tomé uno, presioné suavemente la piel con el pulgar y decidí pasar. Seguí al puesto de miel. El vendedor era nuevo. Joven tal vez, de 20, con ojos tímidos y un letrero escrito a mano que decía cruda. Local. Honesta. Pedí un frasco pequeño. Lo envolvió con cuidado como si fuera frágil. Y entonces la vi. Paloma. Al otro lado del pasillo junto a los girasoles. Estaba sola. Sin carriola, sin Oscar, sin Teresa. Solo una bolsa de tela colgada al hombro y el cabello recogido de una manera que la hacía parecer más vieja y más pequeña a la vez. Se giró y nuestros ojos se encontraron. Ambas pausamos. Ella dio un pequeño asentimiento. Asentí de vuelta, sin sonrisa, sin saludo. Solo 2 personas paradas en el mismo espacio bajo el mismo sol de la mañana, sosteniendo bolsas de vidas diferentes. No se acercó. No la invité. Ambas nos giramos al mismo tiempo. Seguí al puesto de queso de cabra. Ella se quedó junto a las flores oliendo un tallo, luego dejándolo de vuelta. No dolió verla. Eso me sorprendió. Durante años pensé que encontrármela rompería algo, que me desmoronaría.
que querría gritar, llorar o preguntar por qué no fui suficiente, pero todo lo que sentí fue quietud, no entumecimiento, solo calma. Compré el queso. Guardé el frasco de miel más profundo en mi bolsa. Pasé por la carpa de pan, asentí al músico que tocaba versiones acústicas de canciones viejas de Juan Gabriel. Y caminé a casa. Ella se quedó atrás. No sé si me vio irme. No miré atrás. Cuando llegué a casa corté una manzana y vertí un poco de miel en un plato de cerámica astillado que no había usado en años. Comí en el porche descalza, escuchando pájaros que no intenté nombrar. Ella existía, en la misma ciudad, el mismo aire, pero ya no vivía en mí. Hubo un tiempo en que habría escrito esa línea en un diario e intentado creerla. Ahora no tenía que hacerlo. Era simplemente cierto. Cruzamos caminos, nada más. Y en ese nada encontré algo que no había tenido en mucho, mucho tiempo: espacio. El tipo que no te pide que te encojas, te dobles o expliques. Solo ser. La brisa se levantó. Una hoja cayó en mi plato y la dejé ahí, porque ya no necesitaba que todo fuera perfecto, solo necesitaba que fuera mío. El letrero fuera del edificio estaba descolorido, pero el interior era cálido: sofás gastados, libros heredados, tazas astilladas con historias propias. No planeaba quedarme después de la orientación. Pensé en aparecer a hacer el recorrido y decidir que no era para mí. Pero entonces una mujer llamada Trinidad me preguntó si me quedaría para el taller de escritura expresiva. No soy muy buena escribiendo, dije. Sonrió. La mayoría tampoco. ¿Por eso vienen? Me quedé. Al principio me senté al fondo. Repartí plumas. Serví agua. Pero luego una chica joven, probablemente de 20, me pidió que leyera algo que escribió. Era crudo, honesto. Más dolor que puntuación. Me miró la cara como si fuera una prueba. Te veo, dije, en cada línea. Parpadeó rápido. Asintió. No volvió a hablar el resto de la sesión. La siguiente semana regresó. Yo también. Con el tiempo comencé a liderar algunos grupos. No enseñando, solo sosteniendo espacio, preparándote, haciendo preguntas que no presionaban demasiado. Había una chica, Alina, que siempre se quedaba hasta el final. Siempre rondaba cerca del librero, pero nunca se llevaba nada. Una tarde dijo: «Eres el tipo de mamá que desearía haber tenido». No dije nada al principio. No porque estuviera sorprendida, sino porque algo dentro de mí se soltó, como una cuerda que no sabía que había estado jalando tensa durante décadas. Se veía avergonzada. «Perdón, eso fue raro». «No lo fue», dije. «Fue honesto». Asintió, aún mirando al suelo. «Me alegra que estés aquí», añadí. Sonrió a sus zapatos. «A mí también». No había actuación en esa sala. No había expectativas de ser generosa, perdonadora o infinitamente paciente. Solo presencia. Estas mujeres, algunas apenas saliendo de la preparatoria, otras de mi edad, algunas mayores, me veían sin necesitar nada de mí. No sabían de Paloma, ni de la fiesta, ni de la cuenta que abrí con el primer depósito real que hice para mí misma. Solo sabían que llegaba. Y eso era suficiente. Comencé a llevar snacks, pan de plátano, a veces galletas de tienda, una vez una lasaña, que recibió más halagos que cualquier pastel de cumpleaños que hice. Una de las consejeras dijo: «Confían en ti». Y me di cuenta yo también. Volví a confiar en mí misma, no para arreglar, no para salvar, solo para ser. El centro no tenía mucho presupuesto. La pintura se descascaraba cerca de las ventanas. El calentador traqueteaba en los días fríos. Pero había risas, crudas reales restauradoras, y había espacio. Espacio por el que no tenía que pelear. Espacio donde no tenía que defender mi valor. No era el plan B de alguien, ni la red de seguridad, ni la patrocinadora invisible. Era solo Clara. Y de alguna forma, en esa simplicidad, me convertí en más de lo que había sido en años. No mamá, no cartera, no chivo expiatorio, solo yo. Y eso finalmente fue suficiente. La albahaca está creciendo fuerte este año. Solía plantarla solo por decoración a Paloma, nunca le gustó el sabor. Decía que hacía todo demasiado verde.
Pero ahora aplasto una hoja entre mis dedos y respiro el aroma agudo y honesto. Me recuerda a empezar de nuevo. Estoy agachada junto al parterre con tierra bajo las uñas, el sol cálido en mi espalda. El teléfono suena dentro de la casa. No me muevo. Sigue sonando. Luego se detiene. El icono de buzón de voz parpadeará más tarde, estoy segura. Pero ya sé quién es. Y por primera vez en mi vida no siento el tirón. No siento el pánico de arreglar, suavizar, correr antes de que las cosas se derrumben. Porque ya se derrumbaron y sobreviví. Me quedo con la albahaca. Pellizco las puntas para que crezca más frondosa. Riego el rom